Bueno, segundo capítulo, eh, segunda oportunidad que nos juntamos para ver cómo seguir con nuestro proceso de renta. En el primer video que va a aparecer acá arriba, ustedes aprendieron a cómo revisar los datos antes de hacer la renta y ahora vamos por un segundo paso que es cómo realizar y entender el proceso de renta. ¿Ya? Les recuerdo, primera parte, había que revisar justamente aquí en agentes retenedores, video anterior, que los movimientos estuviesen hechos de la manera correcta, que no hubiesen observaciones y que estuviésemos preparados para el paso que sigue. ¿Cuál es el paso que sigue? Ir al menú de impuestos internos, sistemas online y declarar renta, año 2023, donde ustedes después de un par de pasos, que yo aquí me lo estoy saltando justamente para no mostrar información de terceros, ustedes se van a encontrar con esta sección donde van a ver aquellos que tienen boletas de honorario, cómo les fue con el tema de las boletas de honorario y finalmente qué decisión van a tomar en razón a lo que les sucede. Para ello estoy acompañado acá de un archivo de Excel que me va a servir de cierta manera para poder ir trabajando con ustedes estas ideas generales. Ya voy a dejar ahí en cero lo que correspondía y vamos a hablar justamente de este caso en particular. En este caso tenemos a alguien que tiene 2.044.269 y que tuvo retenciones por 250.000 pesos para iniciar su proceso de renta 2023. Voy a copiar este monto, me lo voy a traer al Excel y lo voy a copiar donde dice monto boletas año 2022. Ya ustedes pueden hacer exactamente lo mismo y traerse el monto hacia acá. Esto va a hacer que automáticamente se registre los 250.000 pesos, que era el monto que aparecía justamente en la sección de abajo. ¿Ya? Así que así estamos igualados en las condiciones de análisis, por decirlo de alguna manera. Primero, en el archivo podemos ver que estamos obligados a cotizar voluntariamente. Acá existe una regla que dice que si ustedes boletean más de 5 sueldos mínimos, ustedes estarían afectos a este tributo. En este caso, desgraciadamente, nos acabamos de pasar porque 400.000 pesos era el sueldo mínimo al 31 de abril y eso multiplicado por 5 eran 2 millones de pesos. Por lo tanto, si aquí nosotros hubiéramos tenido menos de 2 millones de pesos, no hubiésemos cotizado y hubiéramos tenido como forma de vuelta el total de nuestro ingreso y no habría sido necesario estar haciendo los cálculos que vamos a hacer ahora. Pero como no fue así, y nos va a poner el caso del que sí cotiza, la carita llorando en rojo ahí nos dice que sí, que tenemos que pagar cotizaciones. Ahora, ¿cómo se pagan estas cotizaciones o a qué están afectas? Para esto dice el cálculo real, que es el cálculo bruto por los montos originales, el total cuando se recurra al descuento total y finalmente el parcial que sería la alternativa en este caso. Vamos a ver el caso puntual de acá y vamos a ver que tenemos exactamente lo mismo y a diferencia de lo que yo tengo al otro lado, porque esta parte no la conozco, hay una deuda provisional de años anteriores. Esto sucede cuando no ha sido capaz de cubrir en años anteriores el total de la deuda de la AFP y por lo tanto esto se genera por arrastre. De hecho, estos 13.796, acá el saldo insoluto, yo lo voy a poner de manera manual y voy a chequear que estemos con la misma AFP, en este caso Plan Vital, estamos con Plan Vital. O sea, estamos en igualdad de condiciones para poder analizar qué es lo que sucede. En el caso del descuento total, que es el que viene por defecto, yo lo he dicho muchas veces, dice ver cobertura parcial. Eso significa que estoy viendo o aceptando la cobertura total, como dice el botón que está acá abajito. Lo primero de lo que yo tengo que cuidarme es de entender si voy a hacer esto por cuál de los dos montos. Tengo 250 disponibles en negro acá arriba y tengo 250 que me está absorbiendo abajo. Eso significa que son 250 menos 250, por lo tanto la devolución es cero. Si lo vemos en el archivo Excel, es lo mismo que estoy haciendo yo, explicando que final se va a hacer el descuento total y que yo voy a quedar con cero monto de devolución, como dice aquí en la sección de abajo.
Si yo hubiese pagado los montos totales, que es lo que busca la ley, yo estoy por abajo en 100.000 pesos. ¿Ya? Eso significa que el día de hoy, técnicamente, a pesar de que yo estoy cotizando, por decir de manera completa, y esto significa que se está reconociendo mi trabajo de manera integral para otros efectos, como por ejemplo licencias médicas, yo aún no llego al monto del 100% total, que es finalmente lo que busca la ley. A través de los años, a través de dos tablas complementarias, que son las que están aquí en tablas, hay una tabla de incremento donde paulatinamente se va incrementando la retención de la boleta y por otro lado se va incrementando también el pago de cotización. Y de esa manera se va a poder llegar a regular en algún momento y acercarse mucho más al 100%. Es más, aquí hay una tablita que si ustedes la van apretando, van a ver cómo todos los años el monto negativo empieza a ser menos negativo. Hasta que lleguemos al 2027, 2028, donde ya casi no existe la diferencia si yo, por ejemplo, sacase el monto que está acá. ¿Ya? Así que por ahí va un poco la búsqueda de esta ley y si se dan cuenta va camino a cubrir justamente todo lo que hoy no está cubierto. Eh, en base a qué se calcula este descuento es un 80% de la base real. Es decir, si en este caso esta persona boleteó 2.044.000, en realidad la base sobre la que se trabaja es el 80% como aparece aquí, y esta es la que va al descuento total. Es decir, las operaciones matemáticas están hechas, en este caso, acá, sobre la base por el 80%. ¿Ya? Así que no es que estemos calculando sobre los 2 millones, sino que estos cálculos de aquí están sobre el 1.635.000, que sería el 80% de todo lo que nosotros boleteamos en el año. ¿Ya? Así que eso también para que lo consideren, de que no se tributa sobre todo. No sé si es algo que servirá mucho como para aliviar la carga y el peso de tener que pagar imposiciones, pero se hace sobre el 80 y no sobre el 100. Y también existe una segunda alternativa que es la de descuento parcial, para lo cual ustedes en su propuesta tienen que apretar el botón de parcialidad, ver cobertura parcial y posteriormente aceptarla. Acá, ¿qué es lo que sucede? Que en negro arriba de los 250.423, ahora nos están descontando 193.797. Si se dan cuenta, seguimos pagando el saldo insoluto de la deuda anterior. ¿Ya? Así que ese también es importante porque en este caso podría haber sido un poco más, perdón, un poco menos el pago de imposiciones, pero como están aprovechando de pagarse de una deuda anterior, eh, eso le va a aparecer ahí. De todas maneras, si tienen dudas con el saldo insoluto, sería bueno que contacten a un profesional para que les pueda explicar finalmente de qué se trata esto y de dónde viene, ¿ya? Porque debería venir de algún ejercicio anterior, probablemente de renta, y ahí obviamente el video se vuelve un poco más extenso y más difícil de entender. Por lo tanto, mi consejo sería que se hagan asesorar por alguien para esto. Obviamente, si quieren contactarnos a nosotros, no hay ningún problema. Nosotros le podemos contactar con un profesional y veremos ahí los costos de las consultas que ustedes quieran hacer y cómo nosotros podríamos mejorar en realidad la oferta, porque si esa es la idea, ya que ustedes puedan saber el origen y que puedan mejorarlo. De todas maneras, en unos capítulos más adelante vamos a hablar del saldo insoluto como algo más o menos genérico, de manera que ustedes se van a reconocer por lo menos de dónde viene. Seguimos entonces con lo nuestro. Acá yo tengo la columna donde de igual manera totalizo los mismos 193.777 que están en mi propuesta y vamos en búsqueda también de entender qué es lo que está sucediendo aquí. Está sucediendo lo siguiente. Como dice la explicación de acá abajo, esta aplicación que estoy marcando en amarillo, explicación. Los primeros tres ítems
el SIS, el seguro de accidente y la ley SANA, que son derechos sociales, ya son derechos compartidos, son fondos en comunes los cuales nosotros vamos a hacer uso cuando alguna de estas cosas nos llegasen a pasar. eh, Presentan los mismos montos que el descuento total, si se dan cuenta. Ahora, ¿está mal eso? No, no está mal, porque la ley habla de que la aplicación del descuento parcial son a las cotizaciones personales y no a los derechos sociales. Es decir, los derechos sociales se van a seguir descontando por el 100% y por lo tanto se van a encontrar con eh, esta parte o esta sección donde van a darse cuenta que en ambos casos los tres primeros ítems no cambian. No así los posteriores, donde ustedes se van a encontrar que están pagando el 7% mucho más bajo, y esto es porque la base que se está ocupando es una base parcial. Ya, al igual que lo que expliqué hace un rato, las tablas de incremento van moviéndose a través del tiempo, y acá tenemos nuestro 2023 año tributario, que corresponde al año 2022, como bien hemos puesto acá. Tenemos el 1225, que fue lo que pagamos, y el uso de pago parcial de cotizaciones de un 47%. Si se dan cuenta, esto también va a ir cambiando con los años. Va a pasar a ser un 57, un 70, 80, 90, hasta llegar a 100 en el año 2028 y quedar en su figura final en el año 2029 con un 17% de retención de boletas y un 100% de uso del pago de cotizaciones. ¿Ya? Así que eso es algo que va a ir ocurriendo a través del tiempo, y hoy día nos encontramos que solamente de la base que teníamos, que era la base del 80% del descuento total, yo solamente voy a ocupar el 47% para, en este caso, generar una segunda base, que es 768.645 en este caso, y en razón a ello yo poder justamente hacer mis cálculos. Así que en este caso el cálculo está hecho sobre la nueva base del 47%. Y eso pasa con la salud y con la FP. El insoluto no, porque es una deuda que ya venía histórica, por lo tanto un monto total, y el ahorro finalmente se logra en estos dos ítems que se llaman salud y AFP. Y aquí es lo que sucedió, que nos quedó un saldo a favor de 56.000 pesos. Aquí vamos a hacer un alto. Si ustedes en este momento lo único que tuviesen fuese honorarios, lo más probable es que lo que pasaría dentro de la operación renta es que esos mismos 56.000 pesos se les devuelvan. ¿Ya? Así que no habría ninguna problemática con eso, y por lo tanto ustedes ya estarían cubiertos, a menos que dentro de la operación renta haya otro tipo de deudas que en este caso es muy difícil hablar de todas porque podrían ser otras situaciones exentas. Si tú solamente tienes boletas de honorario, calculaste el monto y este no es el monto que te está dando, estés usando mi Excel o estés usando en este caso la propuesta de impuesto interno, deberías también hacerte asesorar o comunicarte con nosotros para nosotros poder finalmente ayudarte a mejorar tu devolución de impuestos, eh, si es que efectivamente el monto que está ahí también, como lo dije, es un monto que sea relevante para tomar una asesoría. ¿Ya? Así que ahí también lo dejo de antemano, porque claro, si tiene una devolución muy pequeña, quizás ni siquiera vale la pena tener que pagarle a un profesional 10, 15 o lo que él cobre por revisar finalmente la situación de ustedes. Así que ahí también hago el alcance de costo-beneficio que siempre tienen que aplicarlo cuando ustedes busquen algún tipo de asesoría de este tipo. Sigamos. Entonces, si tienes un dato horario, este debería ser el monto, y por lo tanto te podrías quedar tranquilo y entender que el resto del proceso está ok y podría llegar a ser la renta. Pero también hay una consideración especial que tiene este archivo, y es para aquellos que probablemente tienen algún sueldo adicional, y las labores de boleteo son labores complementarias a este sueldo. O a lo mejor trabajaron parte del año y se encontraron con esta mixtura dentro del proceso de renta. ¿Qué es lo que va a pasar después de esto? Después de esto lo que sucedería es que ustedes, después de aceptar o de ver la cobertura parcial, el botón más azul, el azul más fuerte, cambió a acepto cobertura parcial. Ustedes deberían dar clic a este botón y pasarían al formulario 22. No doy clic para ocultar
para no mostrar la información de la persona que en este caso estoy analizando. Y si ustedes se acuerdan, dentro de nuestros agentes retenedores existía la posibilidad, el 1887, de saber si existían sueldos. Si existían sueldos, ustedes van a hacer lo siguiente: van a ir a copiar la columna 2 y 3 y van a ir al archivo, se van a ir a la sección de impuestos y en los campos azules vamos a copiar los montos de los que estoy hablando. Entonces vamos a ir a buscar primero la columna 2 con estos 22 millones, que son 22 millones en este caso que se le pagó a esta persona de sueldo durante el año, y también el impuesto único retenido, que acá es 508.218, y lo voy a pagar donde dice impuesto único. Ahora, podría pasar que acá tuvieses un monto en la columna 1 y 0 en la columna, perdón, en la columna 2 y 0 en la columna 3. Podría pasar, y eso va a suceder cuando tu sueldo es más bajo del tope imponible, por lo tanto no está afecto a impuestos de manera individual, pero eso no quita que cuando tú sumes todos los ingresos que tienes, probablemente sí te veas afecto a impuestos, y ahí sí que tendríamos una problemática adicional para esto. Vamos a seguir entonces y vamos a ver cuál es el efecto de lo que sucede. Esto que estamos haciendo es básicamente para descubrir que probablemente donde tú estás esperando que te devuelvan 56.000 pesos, obviando que existe esta otra parte, podrías no estar descubriendo finalmente una realidad como que acá aparentemente sí tienes que pagar impuestos. Ya dice monto impuesto por pagar. ¿Y esto por qué se da? Porque finalmente, al momento de liquidar los impuestos, aquí empieza una operación donde los montos se van sumando en pos de encontrar la liquidación real de ti como persona que debe pagar impuestos. Entonces acá no es que cada uno pague por separado los impuestos, sino que finalmente tú los sumas. Entonces aquí lo que dice impuesto interno es, ya, esta persona ganó 22 millones por sueldo, ganó 1.430.000 por honorarios, entonces su base de cálculo es de 23 millones y fracción, como aparece acá. Y lo que aquí sucede es que empieza el proceso de liquidación donde se calcula el impuesto por pagar, que también es un cálculo, y posteriormente se calcula el impuesto único al que tú quedaste afecto o terminarías pagando después de aplicar también los montos que tú pudiste lograr recuperar. Entonces, en este caso, tenemos una base donde estamos sumando, estamos diciendo que este es el cálculo del impuesto anterior y este es el impuesto único que tú alcanzaste a recolectar durante el año. ¿Se acuerdan que vimos el sueldo, trajimos desde el sueldo esta parte azul? Es la parte que tú alcanzaste a recolectar. Si no hubiesen sueldos, no habría nada de lo demás y finalmente tendría la devolución que estábamos hablando al otro lado. Pero con este caso se adicionaron los sueldos, pasa este proceso matemático donde estamos debiendo impuestos. ¿Y qué es lo que pasa cuando debemos impuestos? Vamos a ir a buscar la retención de honorarios que venía de esta calculadora que estábamos ocupando acá, y va a ir a tratar de pagar los impuestos que faltan, y de esa forma el monto de pago aquí nos quedaría justamente como en este momento se presenta, que son 45.000 pesos 584 por pagar. Entonces, en este caso, esta persona debería hacer eso. El ejemplo que estoy dando tiene una particularidad, y es que dentro de sí tiene otras rentas, pero vamos a simular para que vean el mismo resultado que tengo acá. ¿Cómo tú podrías saber lo que está dentro de la declaración? Acá abajo hay otro botón azul, también de color azul más fuerte, que dice modificar propuesta, donde tú vas a llegar al formulario 22 en extenso, donde tú vas a poder ver todos los resultados que tiene la empresa. Entonces acá yo voy a borrar para poder hacer el ejercicio y mostrarles que el resultado es el mismo y ustedes se preocupen de sus propios montos. Voy a borrar estos adicionales, que son chiquititos, pero son adicionales, y les voy a ir mostrando cómo la renta se va a ir igualando. Aquí, como les digo, esta persona tiene un par de movimientos adicionales donde ustedes, si también los llegasen a tener, también les recomiendo que se asesoren por alguien para poder probablemente mejorar la situación tributaria de ustedes.
Entonces aquí sucede lo mismo que decía yo, se suman los montos, terminamos con un monto, una base imponible de 23.592.000, los mismos 23.592.000 que yo calculé. Después viene el proceso de cálculo de impuestos, donde tenemos los 610 calculados, donde tenemos 508 que están abonados y una diferencia de 102.230. Yo acá tengo la misma diferencia de 102.230, sería el impuesto por pagar, por lo tanto estamos haciendo la misma operación. Posteriormente, como les dije, después de haber hecho el cálculo afuera, estos 102 van a buscar si existe algún crédito que se pueda ocupar y se encuentran con las retenciones a las cuales le está quitando básicamente también la cotización provisional y queda con este delta de 45.584, que es lo mismo que nosotros calculamos acá. Por lo tanto, en este caso, esta persona al llegar a la parte final tendría que efectivamente pagar impuestos. Ahora, entendiendo que este pago de impuestos podría ser alto para alguna persona, también vamos más adelante a hablar del pago diferido, que es una opción de pago donde yo les voy a explicar cómo podrían ustedes bypassear un poco el pago por un momento cuando los montos sean importantes. Cuando hay montos pequeños como este, lo mejor es pagarlo. Ahora, no soy nadie para decir que es pequeño en realidad, pero cuando tengan un monto que para ustedes sea pequeño, ustedes obviamente les conviene mucho más pagarlo y si no, lo podrían postergar con un pago diferido hasta 60 días más. Eso lo vamos a ver en un par de videos más adelante, donde les voy a enseñar a hacer el pago diferido para aquellos que después de haber visto este video se encuentran con la causal de pago. Retomando un poco y a modo de resumen, si esto hubiese sido solamente la parte de la calculadora, es decir, solamente tenían honorarios y tenían un saldo a favor, ustedes ya se encontrarían en la posibilidad de aquí apretar el botón de enviar para poder enviar su declaración, llenarlo con los datos del banco y que les devuelvan el dinero que ustedes están esperando. Y en este caso, si hubiese pasado lo que estoy ejemplificando acá, donde hay un pago, finalmente hay un impuesto adeudado, porque después de hacer toda la liquidación, aún así se quedó debiendo impuestos, lo que nosotros deberíamos hacer es básicamente ir por la segunda parte, que sería ver cómo lo vamos a pagar. Si es un monto bajo para ustedes y pueden cancelarlo, recomiendo que lo cancelen de inmediato. Si es un monto llamativo y es alto y probablemente quieran buscar alguna alternativa, como alternativa tenemos el pago diferido, que es lo que yo les comentaba, y que podríamos nosotros darle una vuelta en un par de capítulos más para que también vean cómo pueden pagar. Ahora, obviamente, el que está buscando devolución y no tuvo ningún problema, pídalo para que le vuelva el día 20. Y los que vamos a pagar, en realidad nos queda todo el mes para poder darle un poco de vuelta a esto más tranquilo, no volverlos locos y también pagar algo que a lo mejor se podría rebajar de alguna manera, estudiando un poco más nuestra propia situación. ¿Ya? Así que eso por ese lado. Y nada, le agradezco nuevamente que estén viendo el video y nos veremos en los próximos capítulos de esta operación Renta Persona que estoy creando para ustedes con mucho cariño. Que estén muy bien.